En esta semana que para muchos es histórica, porque es la primera vez que celebramos íntegramente el aniversario del Colegio de Abogados de manera virtual. Bien, se están conectando entonces ya los usuarios, los cibernautas. Y bien, para empezar puntuales también entonces, por consideración a nuestra ponente del día de hoy, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Está con nosotros ya la doctora Susana Castañeda Otsu. Ella es abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en Derecho del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derechos Humanos, Institución de Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid también, y tiene maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente es jueza de la Corte Suprema de la República. Antes de darle paso a nuestra expositora del día de hoy, vamos a darle la bienvenida a la presidenta de la Junta Transitoria, la magíster Sadit Aponte Coronado, para que nos dé unas palabras iniciales. Adelante, doctora Sadit. Muy buenas noches. Gracias, Jonathan. Doctora Susana Castañeda Otsu, juez suprema de la República, muy buenas noches. Doctora, nos complace tenerla entre las actividades que se ha celebrado por el aniversario, el 92º aniversario del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, complacido realmente por haber aceptado la invitación en este caso, y también ya conociendo de la amplia trayectoria académica que usted tiene, y profesional, por supuesto. Entonces, efectivamente, tal como Jonathan lo anunciaba, existe mucha expectativa sobre la disertación, la ponencia que usted nos dictará el día de hoy. Le damos la cordial bienvenida, doctora, el respeto también que le expresamos en nombre de la Junta Transitoria del Colegio de Abogados de Piura, y en verdad los agremiados pues tendrán la oportunidad de escuchar, en este caso, unas apreciaciones que, como siempre la hemos escuchado, son muy atinadas, y que en todo caso eso fortalecerá además el conocimiento de cada uno de los colegas, estudiantes de Derecho además que nos acompañan, jueces o fiscales que también normalmente se vienen sumando a las distintas ponencias que se han venido dando durante esta semana. Por cierto, la ponencia suya pues es además importante porque corresponde a una de las que cierra prácticamente el programa del aniversario que se ha generado para este 92º aniversario. Esperamos, claro que sí, que no sea la última participación, sino más bien una de tantas otras que nos sea aceptada. Doctora, bienvenida a esta actividad y muchos éxitos desde ya en su participación. Muchas gracias también por la invitación. Un saludo caluroso al Ilustre Colegio de Abogados de Piura, que está celebrando su 92º aniversario, y este saludo en representación suya como presidenta de la Junta Transitoria va para todos los abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Cuando ustedes me llamaron para participar en esta reunión, yo no tuve ningún inconveniente en aceptar, teniendo en consideración que Piura para mí es una ciudad que quiero mucho. Ahí tengo a mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, constantemente voy a Piura, se come muy rico, la gente es buenísima, tengo mis buenos amigos en la Corte Superior de Justicia, está el doctor Hernán Ruiz, el doctor Juan Carlos Checley, buenos amigos. Entonces, es más, el amigo que usted me convocó a través de él, también el juez superior del Distrito Judicial de Piura. Por todas esas razones es que he manifestado y con mucho gusto estar con ustedes. Y he visto también que han hecho un listado de conferencias muy interesante
todas relacionadas con los momentos en que estamos viviendo. Bien, como me comentó Johnny, el tema de mi conferencia va a ser sobre el estado de emergencia y su impacto en la justicia penal. Claro, pero teniendo en cuenta que este estado de emergencia impacta en todos los sectores de la sociedad, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo en la economía de nuestro país. Pero cuando hablamos de justicia penal, es una parte de la impartición de justicia, en realidad es un tema mucho más amplio. Pero claro, como trabajo en esa rama, es que vamos a enfocarnos más en ese punto. Entonces, miren, el estado de emergencia en nuestro país se encuentra regulado en el artículo 137 de la Constitución y establece dos modalidades. Los estados de sección, ¿no? Y establece dos modalidades, el estado de emergencia y el estado de sitio. En estos momentos nosotros nos encontramos en el estado de emergencia, menos mal que el estado de sitio, que es un estado mucho más grave, no se ha dictado en nuestro país, pero nosotros no tenemos, durante la vigencia de este estado de emergencia en años anteriores, no tenemos buenos recuerdos porque se cometieron muchos abusos por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, y Perú fue objeto de muchas sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, miren, lo que interesa cuando se decreta un estado de excepción, eso lo conocemos solamente para efectos de recordar, ¿no? De que los supuestos habilitantes para dictar el estado de emergencia, que es el que nos importa, porque ese es el que estamos viviendo, tienen como supuestos el caso de perturbación de la paz o del orden interno, que es al que siempre se ha recurrido con motivo de los problemas de los movimientos terroristas, pero también de catástrofe, también lo hemos tenido cuando hubieron terremotos, en el caso de Perú, o de graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Este es el supuesto por el cual, el supuesto habilitante por el cual ahora se ha decretado a partir del 16 de marzo hasta el 30 de junio el estado de emergencia. Sabemos también que estas causales tan abiertas, ¿no?, necesitan ser llenadas de contenido a través de una ley de desarrollo constitucional que lamentablemente no se ha dado hasta la fecha, no obstante que hubieron ya recomendaciones por parte del Tribunal Constitucional en dos sentencias emitidas en procesos de inconstitucionalidad, y también hemos esperado mucho tiempo, han pasado otros gobiernos, pero los congresos que han ido sucediendo no han tomado medidas sobre el caso, y bueno, llegamos hasta el año 2020 y seguimos con la misma situación. ¿Y por qué es importante? Porque no solamente se ve el tema de los supuestos habilitantes, sino también que tiene que ver con la restricción o el ejercicio de limitación de ciertos derechos. Y los derechos que se suspenden durante la vigencia del estado de emergencia son la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión, la libertad de tránsito y siempre la libertad y seguridad personales. Pero aquí es bueno dejar en claro que la libertad y seguridad personales, como ustedes saben, está prevista en el numeral 2, inciso 24 de nuestra Constitución, y comprende desde el literal A hasta el literal H. Pero en el caso nuestro, para el estado de emergencia solamente es el G, ¿no? No, perdón, el H, el F, relacionado con la detención, ¿no?, cuyo plazo máximo y estrictamente necesario luego de la reforma constitucional se fijó en 48 horas. ¿Bien? Ya, eso es independiente, por supuesto, de los plazos excepcionales que se dictan para los delitos exceptuados que están comprendidos en el mismo 2.24 de la Constitución. Bien, ya sabemos también que durante la vigencia de estos estados
asume el control, las fuerzas policiales, que pueden ser también apoyadas por las Fuerzas Armadas. Y sobre todo en relación al control político que puede ejercer el Congreso de la República. Ese es un Congreso ex post. Hemos visto ya que no hay buenos mecanismos de control parlamentario. De repente, luego de esta situación, y como nos contamos con un nuevo Congreso, o dentro de poco de un año, vamos a tener un nuevo Congreso, se establezcan otros mecanismos de control, porque solamente lo que existe es que cuando se decreta el estado de emergencia, el presidente de la República dicta un decreto supremo y lo suscriben sus ministros, y con cargo le da cuenta al Congreso de la República, y el control que se viene es ex post. Pero tratándose del control jurisdiccional, tenemos, gracias a todos los avances que han habido en materia de protección de los derechos humanos, nos encontramos que el artículo 200 es cualitativamente superior a lo que fue la regulación de la Constitución de 1979. ¿Por qué? Porque en este artículo 200 se establece en el párrafo penúltimo que cuando el ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de sección a los que se refiere el artículo 137 de la Constitución. Es decir, que mientras para el control político, el control parlamentario, la propia Constitución establece que es un control ex post, en el caso nuestro, que puede ser incluso simultáneo, yo les digo, falta una ley de desarrollo, que es importante que se dé, pero en el caso nuestro, en el caso de nosotros los jueces, en el ámbito jurisdiccional y de la jurisdicción constitucional, lo importante es que hay un control en paralelo, un control jurisdiccional respecto de los derechos cuyo ejercicio se verían restringidos por la declaratoria del estado de emergencia. Y lo dice esta norma, que ya la volveré a leer, cuando nos explica que el ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de sección a los que se refiere el artículo 137 de la Constitución. Es decir, que los 4 derechos que hemos mencionado, ¿no?, pueden ser protegidos, ¿no?, a través de las acciones de garantía constitucional o los procesos constitucionales, como les llama el Código Procesal Constitucional. Y además agrega la Constitución que cuando se interpretan acciones de esta naturaleza en relación con los derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restringido. Entonces, miren, la jurisdicción ordinaria, ya sabemos, es distinta de la jurisdicción constitucional. La propia Constitución faculta a que los derechos se tengan que proteger a través de los amparos y de los habeas corpus. Quisiera pedirle a Johnny. Johnny, ¿estás? Por favor, el encargado del sistema, ¿se encuentra presente? Jonathan, ¿estás? Sí, doctora, le habla. Hola, doctora, aquí estamos. Ya. Me gustaría, no sé, si me pones la pantalla, porque la verdad es que yo no me veo negro y no me siento muy bien. ¿Puedes? Ya. Michael, apoya, por favor, ¿ya? Ya, Jonathan, ayúdame con eso. Entonces, sí. Lo que yo les estaba comentando es que la jurisdicción constitucional no puede parar, porque la defensa de esos derechos que se habrían visto restringidos van a ser protegidos a través del amparo y del habeas corpus. Pero eso no implica que sean los únicos derechos, porque ya hemos visto que la norma en que se apoya, la ley en que se apoya, la declaratoria del estado de emergencia, dictada a partir del 16 de marzo con sus sucesivas prórrogas, también se apoya en la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud establece también que otros derechos pueden ser objeto de restricción. Entonces tenemos el derecho a la libertad de empresa, ¿no?, el derecho a la propiedad,
el derecho al trabajo, lo dice. Incluso al decir la propia Ley General de Salud que en estos casos se puede decretar una cuarentena, es evidente que también se está afectando la libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos tener un libre movimiento por estas razones, ¿ya? Entonces, no solamente se están restringiendo el ejercicio de estos derechos, sino otros más. Y nosotros lo hemos visto al momento de que se decretan el estado de emergencia y las sucesivas prórrogas, cómo se va regulando, ¿no? Y por ejemplo, los días domingos se dictan inmovilizaciones sociales definitivas, ¿no? Todo el día, y se dice, por ejemplo, que no se prohíbe desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas, de aglomeración o concurrencia masiva o no masiva, dice, en la vía pública. Entonces, estas cosas hay que ir viéndolas poco a poco, porque lamentablemente hemos tenido algunas experiencias no muy buenas en lo que viene pasando durante la vigencia de los estados del estado de emergencia. Por ejemplo, un día hemos visto que estaban celebrando una pequeña fiesta, ¿no? Del cumpleaños de un padre de familia, y la policía ingresa a la casa, se lleva la torta, se lleva la comida, etcétera, ¿no? Entonces habría que ir analizando hasta qué punto esas invasiones en nuestros derechos son legítimas o están justificadas, si son proporcionales o no. Bien, ahora miren, en cuanto a los delitos que se pueden cometer en el marco del estado de emergencia y que tienen relación con lo que es materia justamente de la declaración de emergencia, es evidente que uno de los principales delitos será el de resistencia o desobediencia a la autoridad, ¿no? Porque claro, se va a establecer que las personas no van a poder salir de sus domicilios excepto para compras, para casos de suma urgencia, y se dice, por ejemplo, en el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 368 del Código Penal, ¿no? Las penas que se van a establecer cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales. Y nosotros hemos visto gente mareada en las calles que cuando la policía han intervenido se han negado a ser conducidas y se ha tenido que utilizar la fuerza para poder ser conducidos a las comisarías. Entonces, los primeros días del estado de emergencia, mucha gente fue intervenida por la policía. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nosotros vimos en esos momentos? Yo me preguntaba, ¿qué pasa con esta persona? Porque llegó más o menos al día 10 y decían que habían como 30.000 detenidos. Entonces yo pregunté, no sé cómo será en Piura, pero yo pregunté acá en Lima, ¿qué pasaba con todas esas personas que estaban siendo detenidas? ¿No? Porque se entiende que si están faltando a la autoridad bajo una orden impartida durante una vigencia del estado de emergencia, se estaba cometiendo un delito flagrante y luego tendrían que ser sometidos a un proceso inmediato, como dice el Código Procesal Penal. Pero claro, en esos momentos, la justicia penal, digamos, los fiscales están de turno, pero podrían ser capaces de ver tantos casos de detenidos, la gran cantidad de detenidos que se produjeron los primeros días. Me dijeron que al final lo que hacían eran conducirlos a las comisarías y hacían una certificación, ¿no? Y les tomaban sus datos y luego han sido citados. Entonces, ¿por qué les digo esta circunstancia? Porque nosotros no sabemos cuál va a ser la situación en relación a estas intervenciones. Si van a dar lugar a procesos penales a futuro, y de ser así, ¿cuántos procesos penales se van a generar? ¿Me entienden? Entonces, como quiera que además de esta resistencia o desobediencia a la autoridad, que fue lo más palpable en esos primeros momentos, también se habló del artículo 289,
sobre propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, o la del 292 sobre la violación de medidas sanitarias. No tenemos mayores datos para poder hacer una especie de estadística en relación a qué ha pasado con estos casos. Pero lo que sí se sabe es que luego de las diversas intervenciones policiales para las personas que no cumplían con estos datos, con lo que la autoridad policial decía, se tuvo que dar el 13 de abril del 2020 el decreto legislativo 1458. Este decreto legislativo es para sancionar el incumplimiento de las disposiciones emitidas durante la emergencia sanitaria a nivel nacional y demás normas emitidas para proteger la vida y la salud de las personas por el contagio del COVID-19. Entonces, este artículo 5 del decreto legislativo 1458 va a establecer un número de infracciones. Y esas infracciones van a ser merecedoras de multas, desde el 2% de la UIT hasta el 10%. Cierto es que el artículo 4, ¿no?, del reglamento de este decreto legislativo, a través de la imposición de multas, es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera originarse por las acciones u omisiones que a su vez configuran la infracción administrativa. Por lo tanto, miren, vamos a tener también otro gran número de sanciones que seguramente en su momento, cuando se impongan, porque en este momento ya llevamos como 72 días de estado de emergencia, ¿cuántas, así como hubieron más de 100.000 detenidos, así estuvieron hablando, cuántas sanciones también económicas, multas se habrán impuesto? Y ustedes saben que esas multas van a dar lugar a cuántos procesos en la vía contenciosa administrativa si es que no se toman soluciones por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Y eso, todo esto que estoy hablando va a sobrecargar el sistema de justicia. Bien. Por otro lado, ¿no?, saben ustedes que se dio la ley 31.016. Y esa es la ley que establece medidas para despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Que la Contraloría General de la República tiene 3 formas de control. Tiene el control preventivo, tiene el control simultáneo y tiene el concurrente y el control posterior. Entonces, pidió, ¿no?, al Congreso, ¿no?, se pidió al Congreso que se estableciera esta ley para que la Contraloría pueda intervenir. Entonces, establecieron que el control concurrente que iba a llevar a cabo la Contraloría General de la República iba a ser una modalidad del control simultáneo. La Contraloría lleva a cabo su control preventivo, simultáneo y posterior. Siempre ha sido criticada porque dicen que finalmente hay una Contraloría General de la República y los casos de corrupción han seguido en Perú y han continuado. Imagínense, estamos en pleno estado de emergencia y los actos de corrupción continúan. Podríamos escribir incluso ya ahora, en pleno estado de emergencia, sobre corrupción y COVID-19, ¿no? Perfectamente, porque se está llevando a cabo actos lesivos al patrimonio del Estado y a la salud, a la integridad de los ciudadanos de parte de funcionarios y servidores públicos en los momentos más cruciales que vive el país. Entonces, esta ley 31.016 va a establecer, ¿no?, este control simultáneo, pero de manera concurrente. ¿De qué forma que la Contraloría puede hacer controles concurrentes, visitas de control y orientación de oficio? Porque ustedes entenderán que durante un estado de emergencia precisamente se va a regular los temas económicos mediante decretos de urgencia, y en los cuales no va a ser posible llevar a cabo todos los pasos que establece la Ley de Contrataciones del Estado.
y se pueden producir en estos momentos muchas sustracciones de dinero, ¿no? Muchos delitos contra la administración pública. De allí que se pidió este control simultáneo, ¿no? Que el control concurrente vendría a ser una modalidad con esas tres que establece el Congreso, ¿no? Control concurrente, visita de control y orientación de oficio. Y por eso se dice en el artículo 3 que los auditores de la Contraloría General de la República que participen en el control simultáneo deberán contar con las indumentarias de bioseguridad y cumplir con los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud con el fin de minimizar el riesgo de contagio COVID-19. Pero ¿qué ha pasado en estos días? No sé si ustedes, hará más o menos un mes y medio, la Fiscalía allanó el lugar de la Contraloría General de la República. Entonces, miren, en realidad como país no aprendemos, ¿no?, de las graves crisis de corrupción que hemos tenido. Hemos pasado de una grave crisis en el año 2001, otra que se conoció a fines del 2016 y empezó a descubrirse los casos a partir del 2017, en los cuales muchos procesos se encuentran todavía en investigación preparatoria. Hemos llegado a esta etapa del COVID-19 y siguen los casos de corrupción, ¿no? No obstante que se ha dado, ¿no?, por parte de la Contraloría General de la República. Y estoy segura que cuando esto concluya van a haber muchos casos relacionados a estos temas de corrupción de funcionarios. Otro punto que tiene conexión con lo que venimos hablando, ¿no?, que se relaciona con el tema penal, viene a ser el decreto legislativo 1470. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este decreto legislativo? Este va a establecer medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Nosotros sabemos, ¿no?, que para los temas de violencia familiar y violencia contra la mujer hay una ley específica, la ley 30.364. Sin embargo, ¿no?, durante este estado de emergencia, donde tanto el Poder Judicial como la Fiscalía solamente han cubierto temas de emergencia, uno de esos casos complicados es el caso de violencia contra la mujer. Y por eso es que el artículo 2 de esta norma dice que las demás disposiciones previstas en la normatividad vigente sobre la materia se aplican de manera complementaria en tanto sean compatibles con lo dispuesto en la presente norma. Es decir, que durante esta etapa, porque este decreto legislativo se ha dado el 27 de abril del 2020, ahí se publica en el Diario Peruano. Durante esta etapa, como que la ley 30.364 pasa a ser una norma complementaria, al igual que su reglamento, porque lo que va a regir va a ser el decreto legislativo 1470. Pero en realidad el decreto legislativo 1470, si se empieza a analizar, más está referido a temas de medidas de protección, no en sí a los hechos de violencia contra la mujer. ¿Y eso por qué? Porque en los primeros días que empezó el estado de emergencia en el país, claro, nos agarró a todos de sorpresa, se estaban reorganizando los órganos de emergencia. Y claro, las mujeres que se veían con problemas de violencia familiar, a donde acudían de inmediato, era a las comisarías, ¿no? Pero los hechos han venido ocurriendo. Y como quiera que no se les daba una atención inmediata por parte de la Fiscalía para determinar si esto constituye una falta o constituye un delito, porque además los órganos ordinarios no atienden, salvo casos de detenciones o de medidas flagrantes y los casos de violencia contra la mujer, podemos decir que este decreto legislativo 1470 está regulando temas relacionados a medidas de protección y también medidas cautelares, ¿no? Lo que les hablo es independientemente
de los delitos comunes que se producen en el marco ordinario y también en el marco de emergencia, porque aún en estado de emergencia los hechos delictivos no cesan. A los que me he referido son a los que tienen relación inmediata con la declaración del estado de emergencia, ¿ya? Bien, pero ¿qué ha hecho entonces el Poder Judicial para poder resolver estos temas, ¿no? Que ya les decía, ¿no? Cantidad de detenciones que al final se han quedado en notificaciones para que después seguramente se vayan a llevar a cabo las investigaciones, porque en estos momentos no hay atención. El tema de la violencia familiar no se ha decidido si pasan a ser faltas o pasan a ser delitos, porque lo que se está viendo especialmente son las medidas de protección. Pero las medidas de protección también tienen muchos problemas en estos momentos, que luego lo podríamos comentar, ¿ya? El tema de las sanciones, que pasa a ser de un ámbito represivo, punitivo, pasa a ser a un ámbito más sancionador bajo la esfera de las sanciones, también veremos qué va a pasar, qué cantidad de sanciones se van a imponer. Delitos cometidos en el marco del COVID relacionados directamente con el incumplimiento de las disposiciones del estado de emergencia, no se tiene una data clara todavía, ¿me entienden? Y esto es producto de lo que estamos pasando. Entonces, el Poder Judicial, ¿qué ha hecho ante esta situación, ¿no? Tenemos que, a partir de la resolución administrativa 115-2020, que se da también el 16 de marzo, porque recuerden ustedes que cuando se dicta el decreto supremo que establece el estado de emergencia en el país, se faculta al Poder Judicial y a los órganos constitucionales autónomos para que puedan dictar sus medidas. Y ahí se va a establecer por 15 días calendario, porque por esa fecha se dio el estado de emergencia, que se iba a disponer el funcionamiento solamente de órganos jurisdiccionales de emergencia, para ver qué temas en la Corte Suprema, para asuntos urgentes, requisitoriados y detenidos. Y para las Cortes Superiores, donde existen también los juzgados, ¿no? Procesos con detenidos, libertades, requisitoriados, habeas corpus y otros urgentes. En la materia penal. En la materia no penal, ¿no? Asuntos de violencia familiar, lo que estábamos hablando, las medidas de protección, medidas cautelares también, admisión y medidas cautelares de amparo, que es la jurisdicción constitucional, consignación y endoso de alimentos y otros urgentes. Claro, los jueces que han estado viendo estos órganos de emergencia han tenido muchos problemas. No crean que ha sido fácil, porque, por ejemplo, cuando iban las alimentistas a pedir su asignación alimenticia y tendrían que ver los vouchers de los endosos, era bien difícil ubicar los expedientes porque las personas que trabajan no se encontraban, ¿no? Poco a poco se ha tratado de ir dando respuesta a estos problemas. Entonces se pensó y se piensa que una solución al problema es enfrentar esta problemática de lo que es el avance de los procesos, porque esto no puede parar, tiene que seguir, ¿no? Es a través de los medios tecnológicos. Y se han dado una diversidad de resoluciones administrativas por parte del Poder Judicial, ¿no? Donde un tema importante, porque podríamos dividir las resoluciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial bajo un sistema de resoluciones administrativas y otras resoluciones que tienen que ver con el ámbito jurisdiccional. Con el ámbito administrativo, especialmente se está viendo el tema de lo que es los medios tecnológicos, de cómo preparar este sistema. Y en el ámbito relacionado con lo jurisdiccional, el tema va por lo que se trata en relación a las detenciones, ¿ya? Y una constante que ha dado el Consejo Ejecutivo, una modalidad constante, ha sido a exhortar a los órganos penales del Poder Judicial para que resuelvan de oficio y o a pedido de parte la situación jurídica de los procesados
y de los sentenciados privados de su libertad. Pero claro, también aquí los jueces se han encontrado con problemas, especialmente para el tema de aquellos que están sentenciados privados de su libertad, porque el INPE no otorga los cuadernos para ver los beneficios penitenciarios, ¿no? Y para el tema de las prisiones preventivas quizás sea más sencillo porque está bajo el ámbito del Poder Judicial, pero para el ámbito de lo que ya es una persona condenada, donde es el INPE quien tiene a cargo ese tema, es un poco más complicado y se va a tener que ver cómo se resuelve el problema, toda vez que el presidente de la República ha solicitado al Poder Legislativo que vía delegación de facultades le permita regular lo relativo al hacinamiento de los penales. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque los dos proyectos de ley que se presentaron, tanto por el Poder Judicial como por el Poder Ejecutivo, han sido desestimados por el Poder Legislativo. Entonces les decía que hay una constante por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que vean los casos relacionados al tema de la libertad personal en cuanto a personas privadas de libertad con mandato de prisión preventiva y en cuanto a aquellos que han sido también condenados y que su situación es diferente porque tiene que regularse vía beneficios penitenciarios si es que se van a otorgar y se van a flexibilizar las medidas, ¿ya? Otro punto también que me parece que es importante que haya abordado el Consejo Ejecutivo es lo que tiene que ver con la justicia juvenil, ¿ya? Porque también hay personas menores privados de su libertad y se ha dado una resolución administrativa, la 128/2020, donde se está estableciendo que el juez de oficio o a pedido de parte podrá variar la medida socioeducativa de internación por la condición de vulnerabilidad de la salud del adolescente y teniendo en consideración la gravedad de la infracción. Y también se le da la potestad de que varíe la medida socioeducativa de internación por libertad restringida. Y se establece que el informe puede ser oralizado en la respectiva audiencia a través de una videoconferencia. Y entonces llegamos al tema de que, en efecto, para ver los casos de privaciones de libertad, no va a ser posible por ahora la concurrencia de las personas para ser escuchadas. Hay problemas en la conducción de los internos porque es de público conocimiento que muchos empleados del INPE han sido contagiados también, infectados, y que también varios internos han sido contagiados, incluso hay un elevado número de internos que han fallecido, ¿no? Entonces ahora el problema que se presenta es cómo. Yo sé que en una de las conferencias ha estado presente también el doctor Nakazaki, hablando sobre el tema, porque estaba puesto en el afiche, supongo que debe haber participado, porque él es chiclayano como yo y nos encanta estar por la parte del norte. Claro, él debe tener una posición fuerte, una situación muy especial que hay que resolver, ¿no? Pero, claro, tenemos que tener todo un aparato que haga posible contar con antecedentes, con las fichas, etcétera, porque no solamente se trata de otorgar libertades, sino que ver que se cumplan con los supuestos que se establezcan, que es lógico que hayan tenido que ser flexibilizados. Bien, la última resolución administrativa que ha dado el Poder Judicial es la 157/2020 del 25 de mayo de este año. Ella va a ratificar casi todas las normas que se empezaron a dar a partir de la 115/2020, ¿no? O sea, yo les invito para que ustedes en la página web del Poder Judicial puedan acceder a la gran cantidad de resoluciones administrativas que se vienen dando bajo dos aspectos, ¿no? Como les dije, ámbito jurisdiccional y ámbito administrativo. Entonces,
ahí también se está viendo de que la atención prioritaria va a ser de los procesos penales cuya prisión preventiva esté por vencer, a cargo de los jueces penales o mixtos competentes del país, ¿ya? Y también se ha dicho que las audiencias penales y las no penales, lo que implica el otro ámbito de la justicia, ¿no?, deberán iniciarse las audiencias a partir del 17 de julio del año en curso. Claro que hasta eso, yo entiendo la posición de los abogados, ¿no? Pero también yo pienso que lo que se tiene que ver en estos momentos de grave crisis del país, donde incluso cada día hay mayor número de infectados, se ha flexibilizado el tema de las salidas para lograr la reinserción de la economía, pero nosotros vemos como que no tuviera un momento de que esa meseta que decíamos que ya llegábamos al pico, no para, y por el contrario, cada día sube más. Entonces tampoco podemos hacer que la población, el público usuario, los abogados, los jueces, las partes puedan ser contagiadas, porque un contagio significa contagiar a 3 o 4 personas más. Y en estos momentos ya no tenemos clínicas, no tenemos lugares a donde llevar a nuestra familia, a tal punto que se ha tenido que decir que se tenga que cuidar a las personas en sus propios domicilios. Pero esta es la última resolución, ha sido dictada el 25 de mayo del 2020, se establece de manera, ya se entiende que si esto no va a prorrogarse, porque ya se empezó parte de las actividades, a decir que las audiencias y se desarrollarán de modo remoto y excepcionalmente de forma presencial. Yo creo que más va a ser de modo remoto. Por lo tanto, los abogados, al igual que los jueces y los fiscales, tendrán que habilitar un nuevo sistema de trabajo al que nosotros no estábamos acostumbrados, ¿no? Pero que lo tenemos que hacer. Lamentablemente hay que hacerlo porque tenemos que seguir. Esto no puede parar, ¿ya? Entonces yo también quería decirles en cuanto a lo que es la protección de la libertad y de la seguridad personales, ¿no? Les hablé al comienzo de que el artículo 200 permite que cuando se te afecta un derecho puedas acudir en amparo o en habeas corpus. En cuanto a amparos, no hemos conocido de muchos casos, ¿no? Se conoce de un caso que estoy detrás de él, ojalá que lo pueda conseguir en La Libertad, donde se ha interpuesto un amparo por afectación, un habeas corpus me han dicho, que es por afectación al derecho a la salud, pero vinculado al derecho a la vida, porque una empresa no presta todas las condiciones necesarias para que sus trabajadores regresen. Yo creo que debe ser una empresa privada, porque en el sector público no creo que haya ese reclamo tan fuerte como en el ámbito privado, ¿entienden? Y ese habeas corpus está siendo tramitado. Pero además en el ámbito penal se han presentado a partir de marzo, a partir del 17-18 que se inició el estado de emergencia, empezaron a presentar habeas corpus vinculados al COVID-19. Personas privadas de su libertad en condición de procesados empezaron a solicitar, ¿no?, de que se les conceda su libertad en atención a que estaban recluidos en penales, ¿no? Y se habían presentado condiciones nuevas que podían hacer el cese de prisión preventiva o la variación de la prisión preventiva. Los jueces de la jurisdicción constitucional no han dado una respuesta positiva, han manifestado que no es posible, han declarado infundadas las demandas, estimamos que ya deben estar llegando al Tribunal Constitucional, pero en el ámbito de la jurisdicción ordinaria la respuesta ha sido diferente, porque ahí se ha decretado prisiones preventivas, ya saben ustedes, gran cantidad de prisiones preventivas,
y varias personas están pidiendo el cese o la variación. Y varios jueces están concediendo bajo el tema del COVID-19 como una causal, ¿no?, para cesar la prisión preventiva, y estas personas están obteniendo su libertad. ¿Ya? Entonces nos encontramos que por un lado la jurisdicción constitucional ha denegado, ¿no?, el otorgamiento de una libertad, y por el otro lado la jurisdicción ordinaria sí ha otorgado los ceses, a veces sin necesidad de arresto domiciliario, otras veces con arresto domiciliario. Pero lo cierto es que ahora hay un gran problema, que es el problema de las personas privadas de su libertad, y respecto de lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado los hechos de violencia en las cárceles peruanas, ¿no? Y ha manifestado de que ha tomado conocimiento de los diversos motines que se han presentado en el país, y eso lo sabemos, ya es de público conocimiento. Y el gobierno ha informado que se ha emitido el decreto legislativo 1459 dirigido a la conversión automática de las penas de los condenados por omisión de asistencia familiar. Hemos sabido que no dio muy buenos resultados en atención a que se pedía que se pague las pensiones devengadas más la reparación civil. Y luego también informa el Estado peruano a la Comisión Interamericana que se ha emitido un decreto supremo, el 4/2020 IUS, sobre indultos comunes y humanitarios y conmutación de pena. O sea, le está informando Perú a la Comisión Interamericana qué está haciendo para resolver este problema. Y le dice también de que el Poder Judicial ha planteado un proyecto de ley, y ellos como Poder Ejecutivo también han presentado un proyecto de ley, el 5110-2020 PE, pero ya sabemos, ya lo dijimos, que esos proyectos fueron desestimados por el Poder Legislativo, y por eso ahora el Poder Ejecutivo ha solicitado que vía delegación de facultades puedan expedir decretos legislativos. No sabemos cómo va a salir este tema, pero eso sí va a significar para los jueces penales un trabajo muy comprometido, porque de acuerdo a lo que diga ese decreto legislativo, a los presupuestos que va a dar para los cambios de prisión preventiva o para la concesión de beneficios penitenciarios, se va a tener que diseñar toda una política en el Poder Judicial por parte de los presidentes de las cortes y del propio órgano de gobierno para poder hacer posible que esta situación tenga un resultado. También sabemos que, no sé si se habrá publicado el día de hoy, porque el día de hoy tenían que publicar la sentencia. También sabemos que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia declarando el hacinamiento de los penales como un estado de cosas inconstitucional. Proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional, es la que va a resolver el tema. Pero claro, lo que llama la atención es que este caso ingresa al Tribunal Constitucional el 17 de noviembre del 2014. La vista programada fue para el 19 de enero de 2017. Se llevó a cabo en dicha fecha y recién se conoce, que se va a publicar hoy día, no sé si ya la habrán publicado, que se ha decretado el estado de cosas inconstitucional, ¿ya? Y se establece también que si para el 2025 el listado de penales, Chanchamayo, Jaén, Callao, Camaná, Amancay, Miguel Castro, que tienen una sobrepoblación carcelaria, no llegan a diseñar modelos que permitan condiciones distintas de vida, de reclusión a los internos, se deberán cerrar estos penales, ¿no? En la medida en que no hayan alcanzado mejores niveles en su estructura. Y en lo que corresponde al Poder Judicial, se le dice pues que tengan mejor cuidado al momento de emitir los mandatos de prisión preventiva. Habrá que ver el día de hoy, porque para hoy jueves se ofreció que se iba a publicar
publicar la sentencia para ver el contenido. A mí, la verdad es que me llama la atención que después de más de 6 años se diga que hay un estado de cosas inconstitucional cuando es algo que todo el mundo sabía, ¿no? El estado de cosas inconstitucional es un problema que se ha seguido recrudeciendo día a día. El tema es muy fuerte, ya no hay gran cantidad de personas sin condena, ahora son mayor número los condenados, menor número los procesados, pero también hay un alto número, ¿no? Un 34% aproximadamente de presos sin condena. Y claro, esta situación desde marzo, estamos marzo, abril, mayo, junio, hasta julio, son 5 meses, ¿no? Es de hecho que va a retrasar el sistema de impartición de justicia. Especialmente lo va a retrasar en el ámbito de la investigación. Estamos hablando de penal, ¿eh? De hecho que va a ser en todos los sectores, ¿no? Por eso es que como jueces, cuando nos reunimos, nosotros creemos que este es el momento de ponernos al día de tanta carga procesal que tenemos. Esta es la oportunidad de hacerlo. Y justamente ayer hemos tenido un conversatorio, jueces de Piura, de Lambayeque, ¿no? De Lima, de la propia la Corte de la Libertad, para tratar de abordar estos problemas. Y a mí me parece también que es una buena idea de parte del Colegio de Abogados de Piura, el haber convocado a un grupo de sesiones, ¿no? Estas conferencias, donde se aborden estos temas. Y creemos que el tema de cómo va a funcionar la justicia penal, ¿no? Independientemente de las otras áreas que también son importantísimas, es de especial relevancia para todos, no solamente para jueces, fiscales, abogados, imputados, víctimas, sino para toda la sociedad en su conjunto. Y por eso, doctora, yo en realidad la felicito por esta idea de llevar a cabo estas conferencias y ya estoy dando por terminada mi participación. Espero que haya servido de algo esta conversación que he sostenido con ustedes con mucho cariño y con mucho respeto y sobre todo con mucha solidaridad hacia lugares como Piura y como Lambayeque, que están siendo muy golpeados por el COVID-19. Muchas gracias. Estimada doctora Susana, creo que lo primero, como decía al inicio, es agradecerle porque los aportes que usted nos está brindando definitivamente que son enriquecedores, no solamente por el tema académico, sino además por la experiencia profesional que usted tiene y el criterio. Yo le escuchaba decir cosas muy interesantes como efectivamente el tema de la garantía de los derechos constitucionales en medio de esta situación tan trágica que vivimos. En verdad, efectivamente, Piura está siendo muy golpeado por el COVID-19 y el establecimiento penitenciario de Piura en Río Seco está abordando una crisis bastante álgida en el tema. Situaciones que aún definitivamente no son superadas y que más bien se están agravando. En esa situación, definitivamente le agradecemos por su participación. Queríamos saber si es que, a ver, yo creo que nos aseguramos de que la doctora siga con nosotros para luego ver las preguntas, si es que hubieran. Un momento, por favor. Sí, bien, doctora, gracias. Decía que efectivamente la situación por la que está atravesando el establecimiento penitenciario es bastante álgida. Hace poco hemos también conversado con el presidente de la Corte en relación a la reactivación laboral, que bastante preocupados nos tiene ya. Una, porque en verdad nosotros somos las personas que estamos como litigantes, ¿no? Defensores de los derechos, tanto de la parte agraviada como de aquella persona demandante o del denunciado, que en todo caso también tiene que procesársele con las garantías. En ese sentido, nosotros habíamos expresado los abogados del Distrito Judicial de Piura, de Sullana, y también en este caso con el respaldo del gremio, para efectos que esta reactivación sea
cuanto antes o lo mejor que se pueda o lo más posible. Las materias que no solamente sean las penales, estamos tratando de impulsar ese trabajo remoto, del cual justamente ayer en la conferencia que se dio a nivel del Poder Judicial, el presidente, en este caso se estaba incentivando, ¿no? Se nos habla de fechas posteriores, sin embargo también es necesario entender las necesidades no solamente de los procesados, sino incluso de aquellas personas que están esperando un resultado en vista del ejercicio de sus derechos, ¿no? Los abogados litigantes han propuesto, han expresado también la necesidad que existe por una reactivación laboral que también va a favorecer a los miles de abogados, no solamente de Piura, de Sullana, sino a nivel nacional, por cuanto, en cuanto son litigantes, su naturaleza es justamente el esperar que los procesos continúen. El estancamiento de los procesos también genera afectación económica y obviamente cada uno teniendo una familia se ve afectado en ese sentido. Doctora, ¿a usted le parece que este proceso de reactivación laboral en cuanto a las materias, a las diversas materias, no solamente al tema penal, sino también a lo que usted ha mencionado, incluyendo también el tema laboral o la materia laboral? ¿Cree usted que vamos a poder lograrla con este sistema informático, con este sistema virtual que viene manejando actualmente el Poder Judicial? Porque se vienen mostrando también falencias. Una de ellas, por ejemplo, es que si bien es cierto se están reactivando para casos nuevos como demandas o denuncias nuevas, lo cierto es que esto no está conectado con los procesos anteriores, con lo cual manejarlo pareciera que esto más bien nos va a llevar más tiempo, generando un letargo en el trabajo remoto que se podría generar por parte de los jueces. ¿Cuál es su opinión respecto a eso, doctora? Esta situación que viene atravesando el Poder Judicial, la vienen atravesando todos los poderes judiciales. Y lamentablemente, salvo contados países que tienen un sistema informático avanzado, digamos Brasil y Chile y Costa Rica, no tenemos otras soluciones en nuestro entorno. Brasil tiene un sistema informático tan especial que yo puedo ser juez brasileño y estar ahora en Piura y estoy firmando mi resolución en Curitiba, ¿no? Sin ningún problema. Eso en Perú todavía no lo tenemos. ¿Lo tendremos en algún momento? Seguro que sí, o yo pienso que sí, pero que esto va a demorar. Entonces, necesitamos las plataformas virtuales, el sistema telemático por ahora, yo creo que es necesario, porque mientras esta situación no baje, nosotros tampoco no podemos exponer a toda una sociedad, ¿no? Porque tenemos que encontrar otras soluciones. En el Poder Judicial mucha gente se ha infectado. Lo que pasa es que no se comunica, ¿no es cierto? Entonces se trata de hacer el trabajo lo mejor que se pueda. Y es verdad, no hay expediente digital. La experiencia es limitada a determinados focos, áreas y pequeñas. Lo que se está haciendo es escaneando expedientes. Y ese escaneo también genera mucho riesgo. Y aún así, en esas circunstancias, se tienen que ir a trabajar. Se ha dado la orden de que se retiren los expedientes y se va a retirar y se va a trabajar. En el caso de la Corte Suprema, se viene llevando a cabo vistas de la causa, pero sin informe oral. Ya empezaron en algunas salas a hacer con informe oral. ¿Esto qué va a traer consigo? A que los colegios de abogados también se repotencien y tengan que ayudar a sus agremiados para la adquisición de computadoras, etcétera. Porque no es solamente un tema que compete a cierto sector, así como el Ministerio Público, la Procuraduría Pública, la Defensoría Pública, la defensa de libre elección a través de los colegios de abogados también tienen que colaborar con sus agremiados que no tengan las condiciones para hacerlo, ¿no? Pero de que va a demorar, doctora, como usted bien dice, esto va a demorar. Vamos a tener problemas, los vamos a tener. Lo importante, creo yo, es que exista de parte de nosotros, de los jueces, de los fiscales, de los abogados, la predisposición
para que esto camine y para encontrar la mejor solución, ¿no? Porque el problema de la justicia penal siempre se cuestiona de cómo vamos a llevar a cabo los juicios de primera instancia, cómo garantizar que el testigo, ¿no? O que el agraviado está declarando de manera libre y espontánea a través de una videoconferencia. Cómo conseguir que personas que no tienen los medios necesarios, como mujeres maltratadas, población rural, pueda acceder a la justicia a través de sistemas informáticos en zonas donde la conectividad no llega. Todo es un reto que se plantea que tenemos que salir adelante. Que va a demorar, creo que sí, pero que estamos haciendo lo que podemos y necesitamos el concurso ahora de todos para encontrar más soluciones a estos problemas. Sí, doctora, gracias por la respuesta. Efectivamente, se nos habla de medidas de reactivación y ya algunas resoluciones administrativas vienen siendo ejecutadas por las diferentes cortes. En efecto, todos los operadores jurídicos, incluyendo en este caso la defensa privada, vale decir que tenemos que poner un granito de arena para que el sistema pueda funcionar. De hecho, hay algunas partes un poco más graves que otras, como por ejemplo la del INPE, y también la de los centros juveniles, que muy poco hablamos, pero que en efecto están pasando por una situación crítica. En el caso del centro juvenil de Piura, Miguel Grau de Piura, se nos hablaba hace unos días en coordinación con el Ministerio Público de una población infectada del 50% y una desatención porque no hay pruebas rápidas, por lo menos para poder saber o anticiparse al problema que pueda haber de algunas, Dios no quiera, algunas muertes o en todo caso más población infectada, ¿no? Y se trata de situación de jóvenes, pues que más bien esta situación implicaría no la resocialización, no la preparación para un futuro mejor, sino más bien una situación estresante que definitivamente les va a afectar, ¿no? Doctora Susana, no sé si usted permitirá que algunos de los participantes en esta reunión le puedan hacer alguna pregunta directa para no revisar de repente alguna de las preguntas. A todos los participantes, si pueden... Está bien, doctora Sadí. Sí, gracias, doctora Susana. Sí, está bien. Para que pueda hacer alguna interrogante a la doctora Susana, estaré atenta a que ustedes puedan hacer uso de levantar la manito vía Zoom para poder aperturar su audio y permitirles su participación. Aunque algunos ya nos escribieron vía chat y básicamente la preocupación que se expresa con las preguntas formuladas hasta ahora es justamente sobre el avance, la reactivación laboral. Doctora, de todas maneras, existe efectivamente un desánimo por los litigantes, por los abogados. Existe una situación así de una preocupación muy alta que obviamente va de la mano con esta inamovilidad obligatoria, que va de la mano también con el problema álgido que está pasando Piura, por cuanto el tema de salud pública va de la mano con la reactivación de todos los sectores, ¿no? En tanto Piura, de algún modo, ha sido desabastecida o no ha sido atendida correctamente por el comando COVID o las decisiones que se tomaron en Piura no iban de la mano con la situación crítica de salud, también eso trae consigo la imposibilidad de tener la reactivación total, bueno, en este caso creciente, ¿no? Entonces, esta situación, como usted bien lo dijo, es a nivel nacional y a nivel mundial. Doctora Susana, ¿usted tiene conocimiento si... porque de hecho sabemos que esto es un tema presupuestal. Cuando hablamos de un sistema complejo, de un sistema integrado para todos los sujetos procesales, hablamos de un tema presupuestal. Recuerdo incluso que hace unos 8 años de repente trabajamos con el ETI o con la Secretaría Técnica para que se pueda financiar, desde el punto de vista del Banco Mundial, se pueda financiar un programa integrado que incluso permitiera, ¿no?, lo que ahora necesitamos justamente, ese sistema informático integrado que permitiese justamente la viabilidad, ¿no? Recuerdo que lo conversábamos hace 8 o 10 años probablemente, y eso era casi un imposible por el tema presupuestal, pero más que eso yo creo que fue un tema de voluntad política que en ese tiempo probablemente no fue la suficiente voluntad, porque todos los países han invertido en eso. Doctora, la pregunta en este caso, que va asociada a alguna de las del chat, es,
considera en este caso que debe ser una prioridad estatal este sistema integrado para todo el sector justicia, ¿no? ¿Usted considera que esa es una prioridad que debe también ir de la mano con la inversión que el Estado debe hacer y que eso traería consigo, de repente no en este instante, pero sí en un mediano plazo, tener un sistema que pueda facilitar este trabajo? Porque la proyección, no solamente por la inamovilidad obligatoria ahora, sino que la proyección de un trabajo ya futuro es evidentemente en su mayoría virtual, online, con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Eso, ¿cómo considera usted que debe tratarse? ¿Como una prioridad en inversión estatal? Porque las Cortes Superiores, de hecho, van a estar de la mano o van a depender básicamente de este presupuesto, ¿no? Sí. Bien. Si nosotros partimos de la idea que la impartición de justicia es un servicio esencial, porque tiene que ver con problemas que atañen a la población, que tienen que ver con temas de seguridad jurídica, de paz social, de respeto de los derechos, etcétera, sí. Pero en realidad al Poder Ejecutivo en este momento su prioridad parece que va por otro lado, ¿no? Parece que se enfoca hacia otros sectores, especialmente hablan de la reactivación económica a los grandes sectores para garantizar cadenas de pago. De repente no crean que este es un sector tan importante y por eso yo les decía, eso ya va a depender de nosotros, de todo el sistema en su conjunto, ¿no? Fiscales, jueces, abogados, la defensoría, todos, porque a mí la verdad que en una situación como esta tan difícil, donde la gente se está muriendo, yo no entendía la actitud del INPE, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando pudo haber sido un tema de conversar, de coordinar, de ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a hacer para lograr esos beneficios penitenciarios, para lograr hacer que los internos vayan a una videoconferencia, no los quieren trasladar. Entonces también es parte de poner de nosotros tener una predisposición para hacer las cosas, ¿no? Ahora, el Poder Ejecutivo es el que tiene que proporcionar el dinero para que el sistema telemático funcione, ¿no? Estas plataformas, etcétera. Como usted dijo, hace años aparecía como que esto nunca se iba a llevar a cabo, ¿no? El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo hicieron los préstamos. Se pudo empezar con el proyecto EJE, el expediente judicial electrónico, pero no ha avanzado de la forma en que quizás se debió avanzar, pero nos agarró en el camino. Y entonces, esas experiencias que tenemos, hay que ver cómo las arreglamos, hay que ver cómo mejoramos la situación, porque si el Poder Ejecutivo no da el dinero, ¿no vamos a hacer nada? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer algo. Y en ese algo tienen que estar las entidades que están sumergidas en este tema de impartir justicia. ¿Cómo? Eso es un tema que poco a poco se tiene que ir viendo. Si cuando sale el COVID nos agarró a todos igual, lo que estamos haciendo es copiando lo que han hecho en otros países. Eso es igualito. ¿Por qué? Porque esto nunca se ha dado. Y he visto también, por si acaso, en España, también ellos van a empezar más o menos, hablan de junio, del 14 de junio, van a empezar, pero a ellos no les han decretado el estado de emergencia hasta el 30, les han decretado hasta el 7. Creo que van a tener una semana para poder reactivar el tema del trabajo en el ámbito del sector justicia y han dado ya también sus protocolos de cómo deben devolver. Bien, continuamos entonces con la conferencia. Ya son las 8:15, hemos empezado a las 7 de la noche. Doctora Susana, no sé si todavía disponemos de algunos minutos, no queremos abusar de su tiempo. Nosotros le agradecemos sinceramente. ¿Alguna pregunta que quieran formular? ¿No? Nosotros estamos acá un ratito más, no hay ningún problema. Como le dije, tengo que trabajar. Mañana voto de 10 a 1 de la tarde.
pero igual yo puedo estar un rato más con ustedes, no hay ningún problema, ¿no? Bien que conversamos con usted, estaba en plena votación y luego le comento un poco que la doctora estaba con sus clases desde Puerto Rico, si no me equivoco, doctora Susana, por lo cual le agradecemos la especial deferencia que tiene con el Colegio de Abogados de Piura, pese a las muchas ocupaciones, ¿no? Estaba en la votación en la mañana, luego en sus clases con Puerto Rico y en este momento con nosotros en el ilustre Colegio de Abogados de Piura en el marco de los 92 años de la orden. Doctora Saadi, no sé si encuentra alguna otra pregunta. Yo no tengo acceso al chat en este momento, a ver si nos apoya. Bueno, entre las coordinaciones que se vienen haciendo, doctora, con los litigantes en ese sector del Distrito Judicial de Piura y del Distrito Judicial de Sullana, es parte de la preocupación también el asunto de la capacitación. Esto es, no una capacitación probablemente que cada quien pueda buscarla por sus propios medios, porque esta situación creo que justifica una comunicación integral. Así como el sistema integrado, así también una coordinación integral de todos los sujetos o los operadores jurídicos, ¿no? Entonces, es preocupación de los abogados, también canalizada al colegio, de contar con esta capacitación jurídica que conlleve justamente a que los litigantes puedan estar preparados para estos nuevos medios. Probablemente las personas que litigamos en los escenarios penales, pues, en las audiencias, y que probablemente incluso hasta el tema del dominio de escena y todo eso aprendimos, ahora hasta la oratoria nos la cortan con el tiempo, ¿no? Es 5 o 10 minutos y nos ven mitad de cuerpo y esperamos y rogamos a Dios a que todo vaya bien en el audio y no se entrecorte, ¿no? Entonces, es una nueva técnica, es una litigación, en este caso jurídica, que tiene que priorizar otras herramientas. ¿Cuáles serían en este caso las recomendaciones o cuáles serían las recomendaciones que usted daría a todas las personas que nos están siguiendo y a quienes van a escuchar esta ponencia, porque está siendo grabada luego para ser colgada en la página del colegio? A ver, me cuentan la experiencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, donde su presidente ha visto por conveniente que el sistema informático con que cuenta la Corte dé clases también a los abogados y a los fiscales. Yo creo que eso está muy bien, porque está extendiendo la forma de la capacitación, no solamente limitándola al ámbito del Poder Judicial, sino que la está extendiendo hacia la Fiscalía y hacia el Colegio de Abogados. A mí me parece estupendo, porque si una clase la puedes dar a 20, igual le puedes dar a 40 o a 50, ¿no es cierto? Entonces, y es una forma también de interacción, porque ahí, como usted dice, en esas clases que se van a dar, voy a decir, bueno, nosotros nos dan 3, 4 minutos, necesitamos que nos den un poco más de tiempo, de qué modo podemos lograr este tema, cómo podemos hacer para presentar las demandas virtuales, o sea, que no sea solamente para decir, oye, ¿cómo manejas la máquina, la plataforma, la Google, tal? Sino que además, ¿no?, se va a explicar cómo es la oportunidad también de pedir y de hacer protocolos de actuación, ¿no? Yo creo que es muy importante que en cada Corte Superior de Justicia, además de las directivas, porque las directivas son generales, ¿no?, cada Corte coordine con los fiscales, con los abogados, con los defensores públicos, que también son abogados, pero como que se manejan por la rama del Ministerio de Justicia, y lleven a cabo protocolos de actuación, de las videoconferencias, de las notificaciones, de los compromisos éticos a los que ellos quieran acceder y cumplir, etcétera, ¿no? A mí me parece la experiencia de Lambayeque, incluso otras cortes han dicho que la van a tomar. Yo creo que estaría muy bien, porque imagínense, ¿de qué vale que el Poder Judicial dé una directiva si al final no encuentra eco en los otros órganos que también participan de la impartición de justicia? Los abogados son un factor importantísimo dentro del proceso, como lo son los fiscales. Entonces necesitamos estar en estos momentos llevando a cabo relaciones de coordinación para que las cosas caminen, ¿no?
y no encontrar obstáculos. Y como les decía, todo depende de nuestra actitud, estar predispuestos al cambio. Mire, para nosotros, les voy a exponer, es bien difícil, ya también pasada la barrera de los 50, ¿no? Las mujeres, los hombres pasados, acostumbrados toda una vida al expediente físico, a escuchar a las personas, venir a trabajar con una máquina, ¿no? Donde te escanean el expediente y tú tienes que estar por un lado mirando el expediente y por otro lado tal. Entonces, ahora, por ejemplo, hay unas, ¿cómo se le llaman a estos? Unas pantallas, ¿no? Que yo vi cuando me fui a Curitiba, que lo primero que me llamó la atención fueron las pantallas. Son unas pantallas como si fueran un libro, igualito que un libro. Yo dije, ¿para qué las usan? Porque en una parte está el expediente electrónico y en otra parte está el proyecto de resolución. Ellos van leyendo la página y van colocando lo que quieren. Por ejemplo, eso no tenemos por ahora en Perú. Me dicen que ya van a llegar. Y por ejemplo, yo me lo compraría con mi dinero porque me facilita el trabajo, ¿no? Entonces, hay cosas que no voy a esperar que me lo compren, lo voy a comprar yo. ¿Por qué? Porque lo necesito para trabajar. Se nos hace bien difícil, pero tenemos que aprender. Y de repente resulta que es mucho más rápido, ¿no? Hay uno de los asistentes que quiere participar, Eduardo García. Le activamos el micrófono, por favor, con nuestro ingeniero informático para que el doctor Eduardo García pueda hacer su pregunta o comentario. Adelante, señor Eduardo. Buenas noches, doctora Susana Castañeda, y con todos los que están viendo esta exposición. Primero, para felicitarla, estaba atento a su ponencia, pero quisiera hacerle una pequeña pregunta. Mire, el problema del Poder Judicial con respecto al tema presupuestal está, como sabemos, está establecido en la Constitución y solo otorga, creo, el 6%. Y ese tema yo vengo escuchando desde cuando estaba de presidente del Poder Judicial el doctor Duberlín Rodríguez Neo. Entonces, yo creo que el Poder Judicial no está en problemas ahora, sino de hace mucho tiempo, porque no tiene tema presupuestal de hace tiempo. Nunca ha habido otro presidente que haya intentado solicitar un presupuesto mayor. Ahora, con el Ministerio de Justicia también es otro problema. Como usted sabrá, desde el 2011 se declaró en emergencia el hacinamiento de los penales. Luego, en el 2017, salió un decreto legislativo que fue ampliado hasta el 2018, si no me equivoco, y después hasta diciembre del 2020. Es decir, a partir de diciembre de 2020 comenzaba a regir el estado de emergencia el sistema penitenciario. A lo que yo voy era, ¿usted cree que estos problemas vengan de ahora o son temas de gestión, son temas de personas? Por mi parte, yo considero que es tema de personas, porque hay muchas cosas que han venido desde antes. O sea, no se ha prestado atención a estos temas, ¿no? Entonces, esa era mi apreciación. No sé si usted la comparte o qué piensa al respecto, por favor. Gracias, doctor García. Efectivamente, el presupuesto, no solamente el Poder Judicial, el único que puede votar su presupuesto es el Congreso de la República. Todo lo demás tiene que pasar por el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y el Poder Judicial siempre, durante la gestión del doctor Duberlí, durante también la gestión de otros presidentes, siempre ha sido la lucha por conseguir un presupuesto mayor. Qué bueno fuera que fuera el 6%, el 6% nos alcanzaría, es muchísimo menos. Pero la pregunta que hacía la doctora Sadid era si en estas circunstancias, ¿no?, donde nos encontramos con estos problemas, si era una prioridad el tema de la justicia. Y yo como que me parece, es prioritario, pero yo no creo que el gobierno le dé el interés que corresponda, ¿no? Porque ahora más está dedicado al tema de lo que es la salud y sobre todo a la reactivación de la economía, ¿no? Sin pensar que también el tema de la justicia es muy importante para dar seguridad, especialmente en el tema de las relaciones económicas. Pero bueno, nuestro presupuesto siempre ha sido bajo, siempre ha habido una lucha por el aumento del presupuesto,
pero no se ha conseguido, ¿no? Ahora, el hacinamiento de los penales, es cierto lo que dice el doctor García, han habido habeas corpus correctivos, varios, presentados por los ciudadanos que estaban privados de su libertad, porque se empezó a decir que las condiciones de detención deberían de cambiar, fueron para casos muy particulares, pero cuando ya se dieron habeas corpus colectivos para todo un penal, como que hubo un retroceso, y bueno, ya las resoluciones pararon, ¿no? Por parte del Tribunal Constitucional. Y el hacinamiento de los penales es un problema estructural que cada año que ha pasado, se ha venido agudizando en el país. Y claro, ahora con esta cota, ¿no?, de lo que ha pasado con el COVID-19, ha llegado a su máxima expresión, ¿no? Me dicen que hay más de 190 muertos, creo, ya en los penales, y eso es un número bien elevado. Creo que es uno de los números más altos que tiene uno de los países de la región. Creo que ninguno ha llegado a ese número. Y eso en realidad nos coloca en una posición muy lamentable internacionalmente, ¿no? Pero en estos momentos tenemos problemas que resolver. ¿Sí? Yo comparto bastante de sus apreciaciones. Y por eso yo les decía, en estos momentos más vale lo que nosotros, como instituciones y componentes de instituciones, podamos hacer. Gracias. Gracias, doctora. Hay un último comentario. El doctor, José Ernesto Villalta comenta: es importante resaltar la opinión de la doctora Castañeda frente a la realidad social que se viene dando en la actualidad, frente a la realidad problemática por el COVID-19, y considero que los presidentes de cada distrito judicial deben adoptar las medidas o protocolos correspondientes a la realidad de cada distrito. Claro, así es. Menciona Ernesto Villalta. Sí. Sí, doctor Villalta, eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un protocolo para el Distrito Judicial de Lima que hacer uno para el Distrito Judicial de Puno o el de Piura, ¿no? Que hasta sus horarios de atención son diferentes y sus realidades son distintas, ¿no? Entonces, sí tiene que hacerse los protocolos, y yo creo que los roles del presidente de la Junta de Fiscales, del presidente de la Corte, del decano del Colegio de Abogados, del representante regional de la Defensoría del Pueblo, todo es importantísimo en estos momentos. Bien, muchas gracias, doctora. Efectivamente, es una de las preocupaciones que ha tenido la Junta del Colegio de Abogados. Precisamente, sí, doctora, cuando señalaba precisamente que los protocolos no pueden aplicarse a todos los distritos judiciales por igual, sobre todo teniendo en cuenta que Piura es una de las regiones con más índices de contagio en la actualidad a propósito del COVID-19, ¿no? Por lo que urgía iniciar estas actividades, pero a través del uso de las tecnologías para evitar el contagio de todos los operadores de justicia, en este caso en nuestra región. Le agradecemos muchísimo, doctora Susana Castañeda Otsu. Ha sido un honor, un privilegio para el Colegio de Abogados y para el gremio jurídico de nuestra región tenerla en esta semana jurídica que, como bien mencionaba la señora presidenta, está culminando con esta conferencia que ha sido muy esperada, que ha tenido mucha acogida, y le agradecemos por la deferencia que ha tenido con nuestro colegio. Gracias a ustedes, a la doctora Sadía Ponte y a la Junta Directiva por haberme invitado a participar en esta reunión. La verdad me voy muy agradecida, saber que también ustedes tienen bastantes preocupaciones, como lo tenemos todos. A nosotros también nos preocupa mucho este tema, de verdad, pero creo que vamos a salir adelante. Tenemos que tener fe y esperanza, ¿no? Y especialmente unas palabras de mucha solidaridad con Piura y con Lambayeque, y también con Iquitos, ¿no? Que son regiones que lamentablemente no han tenido el apoyo requerido
que ahora están sufriendo mucho, pero tenemos que salir de esto y creo que vamos a salir bien. Gracias a todos y nuevamente un abrazo fraterno para todos ustedes. Muchas gracias, doctora Susana Castañeda Otsu. Gracias por acompañarnos. Muy